Capítulo 3. Vamos a partir de ahí, de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver desde el versículo 14 y vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor nos guíe en esta cuestión. Padre Celestial, queremos rogarte esta mañana una vez más por don Arturo, pedirte que en su gracia infinita le sostengas y que si tú permites que esta o la próxima semana lo operen, Señor, tú tengas cuidado como siempre lo has hecho de su vida. Más bien que Él pueda voltear a ti y reconocer que te necesita, reconocer que fuera de ti nada hay, Señor, separados de ti nada somos, que tu gracia y tu amor le sostengan y que Él pueda estar en paz contigo y todo lo que tú permitas pueda ser para su propia vida, para edificación de su alma. Gracias te damos, Dios, por este mensaje, por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas y por el aliento que traes a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dice el apóstol Pablo, ya entrando en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El hablar de Padre de Jesús significa algo muy importante porque nos está mostrando que realmente Él se somete al Padre, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando Pablo reconoce esa jerarquía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese orden, aunque los tres son uno, dice, por esta causa doblo mis rodillas. El mismo Pablo doblaba sus rodillas. Algunos dicen que si no oramos de rodillas, nuestra oración no vale. No es cierto, lo que Dios ve el corazón. Hay quienes doblan sus rodillas, aparte de rodar, doblan sus rodillas, y hay quienes se postran de una manera tan única que pareciera que están orando con tanto fervor, pero a veces su corazón está lejos de Dios. No es la postura la que determina la adoración a Dios, no es la postura o el lugar lo que determina si yo puedo orar aquí con tanto fervor. Puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en mi trabajo, puedo hacerlo en mi carro, puedo hacerlo en mi cama, puedo hacerlo en cualquier lugar, porque Dios ve el corazón. Y hay personas que si no lo hacen de esa manera, llegó un tiempo en mi vida de cierto legalismo, de cierto fariseísmo, que yo tenía que postrarme de rodillas con los brazos en el suelo, con mi frente en el suelo, tipo musulmán, hagan de cuenta, como para decir, así va a escuchar mi oración el Señor. Cuando no es por eso. Las oraciones Dios las escucha porque Él lo ha prometido, porque el Señor dijo que nosotros clamáramos a Él y que pidiéramos en su nombre. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo iba a dar. Así es que la oración no depende de la posición o del vestimenta o de la apariencia que nosotros podamos tener. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. A eso se refiere a que la oración bien hecha, de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. No la oración que es muy alegórica, muy florida, muy bien hablada, sino lo que importa más es que sea una oración que salga del corazón sinceramente y sobre todo de un corazón limpio, de un corazón sin pecado. Juan 5:39 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nuestra confianza está en que nosotros podemos acercarnos, según Hebreos 4, al trono de la gracia, porque a través de la obra de Jesucristo Él nos dio acceso directo. Por eso cuando algunos de nosotros decimos, gracias Señor por permitirnos entrar al trono de la gracia, entrar a tu trono para interceder, para orar por nuestros hermanos. Lo hagas de rodillas aquí o no, lo que Dios ve es tu corazón. Lo que tienes que hacer es una oración bien hecha, no insistente, no por multitud, sino una oración bien hecha significa que va de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Muchos solo utilizan la segunda parte de ese pasaje, que pide todo lo que quieras al Señor y Él te lo va a dar. Pero el contexto nos dice que sea conforme a su voluntad. Solo vamos a pedir conforme a su voluntad a aquellas personas que hemos creído en Él y que dependemos de Él. Vamos a conocerlo y vamos a pedir lo que Él quiere que pidamos.
no lo que nosotros pensemos que debemos de pedir. A veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites, para gastar en nuestras propias ideas, nuestras propias motivaciones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes, diciéndole a Dios, autoriza que funcione esto. Nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, pero tendríamos que decir, tenemos que poner y disponer nuestro corazón limpio al Señor. Si quieres orar de rodillas, sí, es hermoso orar de rodillas. Y no porque traigas las rodillas raspadas, significa que tú necesariamente seas un hombre de oración o de un hombre que haga oración grata al Señor. Mis hermanos, Dios escucha a todo aquel que clama a Él. Para Él no hay acepción de personas. Él está dispuesto a escucharnos en todo momento cuando clamamos a Él. Siempre va a estar dispuesto a escucharnos. El único problema, como dije hace rato, vamos a Juan 9:31. En Juan 9:31 dice, y sabemos, esta sería la única razón por la que Dios no escucha nuestras oraciones. Según primera de Juan 1:9 y Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. El pecado es la única razón por la que Dios no nos escucha. Pero cuando tú estás en pecado, reconoces por el Espíritu Santo que estás en pecado y clamas a Él, es cuando Dios te escucha como pecador. ¿Por qué? Porque te acercas a Él a pedirle perdón, porque te acercas a Él a reconocer que tú no puedes, porque te acercas a Él para reconocer que estás separado de Él, y entonces Dios te puede escuchar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tienes que hacer? Ir al Señor. Ese es lo único que tienes que hacer. Pero hizo una cosa horrible, muy fea, muy terrible. Lo que hayas hecho, si tú estás arrepentido, si el Espíritu Santo trajo quebrantamiento, tristeza en tu corazón para arrepentimiento, para que puedas tener vida, acércate a Él y Él te va a escuchar. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros somos una familia y el nombre de nuestro Salvador es el mismo, el nombre de nuestro Padre es el mismo. Clamamos a Él. Así como Cristo se somete al Padre, Él nos enseñó a someternos al Padre. ¿Se puede por la gracia de Dios vivir una vida sin pecado? Sí, sí se puede. No digas que es imposible. La única manera de poder vivir una vida sin pecado es dependiendo del Espíritu Santo, dejando que Él te controle, dejando que Él cuide de ti, que Él gobierne tu vida. Esa es la única manera. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. La única manera en la que podemos ser fortalecidos es que el poder del Espíritu Santo nos controle. Eso significa que yo le deje gobernar en mi vida, que yo le deje, que yo decida que Él haga su obra en mi vida. Y es la única manera en la que yo puedo ser fortalecido. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de esa fortaleza de Dios en medio de las pruebas? Clamamos a Dios por medio de su fortaleza, que nos ampare, que nos socorra, que nos dé fuerzas, porque llega un momento en que decimos, ya no podemos. Ya no puedo, Señor, ya no puedo y te necesito. Vamos al Salmo 46. Vayan conmigo. Salmo 46. Dice, este es un cántico, dice, Dios es nuestro ¿qué? Nuestro pronto, por tanto, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjate lo que dice este pasaje. Dios es nuestro amparo. Querido abogado, ¿qué significa un amparo? Chuchito, Paco, ¿qué otro abogado? Fanny, ¿qué significa un amparo? Aparte de mi esposa o de nombre propio, porque es nombre propio, ¿qué significa un amparo? Paco, ¿cuándo se debe de usar un amparo o para qué se usa un amparo?
Ante algo muy difícil hay un recurso para detener o esperar o aplazar algo que se viene contra nosotros, un juicio, una sentencia o algo así. ¿Sí, Chuchito? Más o menos esa es la idea. Entonces, cuando Él dice, Dios es nuestro amparo, es que Él puede entrar en el momento oportuno para detener todo aquello que nos acecha, para detener todo aquello que está en contra de nosotros y que no tenemos salida. Es decir, el amparo es el último recurso ante algo que ya no hay no hay otra manera, sino que interponer un amparo. Aquí está. Y eso hace que se detenga lo que viene contra nosotros. Pero entender qué es nuestro amparo y nuestra fortaleza es algo mucho más. No solo detiene lo que viene contra nosotros, sino que nos fortalece para enfrentar lo que pueda venir. Fíjate qué hermoso pasaje. Dios es nuestro recurso en el que detenga aquello que venga contra nosotros, pero no solo eso, porque quizás estaría ahí presente, pero quizás nos puedan entrar por otro lado o puedan interpretar otras cosas. Por eso no solo detiene lo que viene contra nosotros, sino nos fortalece para esperar lo que venga. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros estamos estudiando aquí en Efesios, vayamos otra vez a Efesios, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria son el mismo. Lo más excelente, extraordinario y rico que hay es Él. Su amor, su misericordia, su perdón, todo es importante. Pero lo más rico, lo más extraordinario que podamos tener es el mismo. Hay quienes buscan las dádivas y no atienden al dador. Hay quienes se ocupan más por lo que van a recibir y están esperanzados a lo que van a recibir que por el hecho de estar en la presencia de aquel que les está dando. Nosotros, al acercarnos al Señor el día que estemos con Él, debemos de tener pura gratitud. Más que reclamos, más que preguntas, más que cualquier cosa, gratitud y adoración a nuestro Dios. Por decirle gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. Por los momentos que me ayudaste, en los momentos más tristes, en los momentos más difíciles de mi vida, tú estuviste ahí presente conmigo. Perdóname por no haberlo entendido, por no haberlo visto antes. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese poder es el Espíritu Santo que mora en nosotros y que en medio de las pruebas nos va a dar fuerzas para enfrentar todo lo que venga. No hay nada, mis hermanos, que no podamos hacer frente si Él está con nosotros. Porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pase lo que pase. Algunos dicen, yo no voy a poder resistir esto. A veces absurdamente decimos, si tú te mueres yo no voy a poder vivir. ¿Y dónde está entonces Dios? ¿Y dónde es Dios en ti? ¿O qué lo más importante es tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu casa? Si pierdo mi dinero en la casa de bolsas, me voy a morir de la tristeza, como muchos hombres en el 94, en el 2000 no sé qué, en el no sé cuántos años ha pasado, donde quebró la bolsa, donde mucha gente fue defraudada y perdió porque tenía invertido en dólares su dinero, y muchos se quitaron la vida. Su esperanza era el dinero. ¿Qué tendrá que mostrar Dios en tu vida para que tú entiendas que la esperanza es Él, la fortaleza es Él, el poder viene de Él y no de tu dinero, y no de tu cónyuge, y no de tu hijo, y no de tu casa, y no de tu carro, y no de tu habilidad, y no de tu inteligencia, sino de Él? De Él viene todo. Por eso es que Él nos va a fortalecer con el poder en el nombre interior, aquí dentro, por el Espíritu Santo. Pase lo que pase en tu vida. Si tu esposo se aleja del Señor, fortalécete en el Señor. Si tus hijos andan en el mundo, fortalécete en el Señor. Si tu esposa no quiere venir a los pies del Señor, fortalécete en el Señor. Ve a Él para que su Espíritu te dé fuerza de aguantar, soportar y esperar.
Primera de Corintios, vayan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido, nunca digas que no vas a poder. Es decir, tú sí lo vas a decir por ti mismo, pero si está el poder de Dios en ti, si está el Espíritu Santo en ti, por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por Él, no por mí mismo. Si bien dices no puedo, entonces es cuando tú debes de comprobar que el poder de Dios está en ti para que Él lo haga por ti. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis, ¿qué? Más de lo que podáis, ¿qué? Resistir. Dios permitirá cosas en tu vida que por su gracia, dependiendo en Él, tú vas a poder resistir. Pero cuando dejas de depender de Él y dejas de tomarte de Él y asirte de Él, entonces no vas a resistir. Alguna vez una hermana me dijo: pastor, estoy viviendo una prueba que nadie la ha vivido. Pues qué privilegio, ¿no? Porque Primera de Pedro capítulo 5 dice que todos los hermanos en todo el mundo están padeciendo lo mismo. El problema es que nosotros vemos que estamos pasando una prueba tan grande, tan difícil, porque estamos desenfocados de Él, porque no estamos confiando en Él. Por eso, en proporción directa, como tú veas y dependas del Señor, vas a ver de un tamaño tan pequeño las pruebas y las tentaciones. Pero obviamente, como no estás enfocado en Él, no estás descansando en Él, no estás dependiendo de Él, las pruebas tú las ves inmensas, que te están aplastando y consumiendo. Por mucho que tú estés viviendo una situación tan difícil, el punto es que tú no has visto la grandeza o no conoces la grandeza del Dios en el que dices creer. Mis hermanos, es el momento que nosotros tenemos que enfocarnos en Él y aprender a depender de Él, no de ti mismo. Ya deja de confiar en tu habilidad, en tu iniciativa, en tu capacidad, pensando que lo que se te ocurre a ti es novedoso y que es importante y que va a funcionar. Mejor aprende a depender de Él y vea su palabra, para que a través de su palabra el Señor te muestre qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que aprender a depender, y no en mis propias fuerzas. Quiero que veamos un caso. Vayamos a Segundo de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 14. En este caso vemos a un rey. Aquí nos habla cuando el reino de Israel se divide. Después de Salomón, se divide en dos partes. Y estos dos que estaban peleando o disputando el reinado por una tontería, se hacen dos reinos. Y en el caso del rey Asa, está el reino del norte y del sur, el reino de Israel y de Judá. En el caso de este rey que vamos a estudiar, es el tercer rey, que se llama Asa, el reino de Judá. Se dividió el reino en Jeroboam y Roboam, y ahí inician los dos reinos. Jeroboam es rey de Israel y Roboam es rey de Judá. Y al rey a que nos vamos a referir viene de esta línea de Judá, el tercer rey, rey de Asa. Así es que vamos a ver lo que dice en el capítulo 14 y vamos a ver cómo Dios puede fortalecerte a pesar de lo que tú hayas hecho, a pesar de lo que tú creas, a pesar de cómo tú te sientas. El amparo y fortaleza que vienen de Dios siempre están a la puerta, como dice Apocalipsis 3, buscando estar en comunión contigo, tocando a tu puerta, para estar en relación contigo y que tú confíes y dependas en el Señor. Vamos a ver este caso. 14:1. La palabra de Dios dice así: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos
quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Hasta ahí tantito. Este personaje se llama Asa y empieza este pasaje resumiendo su vida. Digamos que ese sería el epitafio que pudieran haber puesto allí en su sepulcro. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Te imaginas que tu nombre lo pusiéramos aquí y dijera: e hizo Alberto lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios? E hizo la Guadis lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿No? Vamos a suponer. E hizo Rebeca lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. E hizo Paco, porque hay muchos Pacos, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. E hizo Leo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué pudiéramos poner en tu epitafio? Aquí yaces y yaces bien, ¿no? Tú descansas y yo también. ¿Eso pudiéramos hacer? ¿Qué pudieran poner en tu epitafio, Eric? ¿Qué pudieran poner en tu epitafio, Ceci? ¿O en el tuyo, Meli? ¿En el tuyo, Elvita? ¿Qué pudieran poner? E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Me encanta la escritura porque nos dice siempre todas las cosas, no nos muestra solo un panorama, nos muestra todo, lo bueno, lo que hace el hombre y aquellas cosas en las que también falla. Aquí hace un resumen el Señor, pero realmente Él confió, pero llegó un momento en que ya no confió. Versículo, ¿qué hizo? Porque quitó los altares del lugar extraño y los lugares altos. ¿Qué les dijo Dios repetidamente? Que cuando fueran a la tierra prometida no hicieran alianza con los filisteos, porque iban a hacer lo mismo que ellos, idólatras y paganos. Y eso pasó. O sea que lo que Dios dice no se equivoca. Si el Señor te advierte de algo, haz caso. Joven, si el Señor, joven dije, no Nando. Digo, joven y alza su cabeza, Nando. También es joven. Joven, fíjate lo que haces, qué decides. Cómo unirte en yugo desigual no es algo que Dios quiere. Si lo que Dios dice en su palabra se cumple, haz caso. No hagas caso omiso. Papá, mamá, hombre, mujer, que estamos ahorita reunidos, si Dios dice algo, hay que atender nuestros oídos a lo que Dios está diciendo en su palabra. Versículo 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Cuando buscamos al Señor, disfrutamos de su paz. Cuando nos alejamos del Señor, vivimos en incertidumbre a pesar de que ya hemos probado la paz, a pesar de que ya hemos experimentado su perdón, su consuelo, su reconciliación, y nos alejamos de Él, el tormento es mayor. ¿Sí o no? Ya sabemos lo que es estar en paz, ya sabemos lo que es estar en comunión con Dios, ya sabemos qué es vivir tranquilos. Optamos por regresar al mundo, a hacer cosas que los gentiles hacen, y el tormento es peor, ya no es igual. En este caso, Asa hizo cosas que glorificaron el nombre de Dios, y Dios trajo paz, no solo a él, sino al pueblo. A paz nos llamó el Señor. Busca la paz y síguela. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios repetidamente nos dice en la gracia la necesidad de vivir en paz. Efesios 4, vivir en un vínculo de paz, que vamos a estudiar más adelante. La iglesia debe vivir en paz, no en pleitos, ni en celos, ni en carnalidades, ni en críticas. Hay gente que ni pertenece a la iglesia y está criticando a la iglesia desde fuera. Y nosotros hacemos caso a lo que desde fuera están diciendo de nosotros. Tenemos que saber callar y soportar el agravio y no meternos, porque esta iglesia la sustenta y la cuida el Señor, no los de afuera.
no los que están fuera criticando qué se hace bien y qué hace mal. Es curioso cómo la gente se entera todo lo que hacemos aquí. No está de acuerdo, pero quiere enterarse todo lo que hacemos aquí, todo lo que está bien o que está mal, lo están criticando desde fuera. Somos un cuerpo y por eso estamos juntos y estamos haciendo la voluntad de Dios. A paz nos ha llamado el Señor. Versículo 7. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces... Hasta ahí tantito. ¿Qué pasa? ¿Qué cantidad de ejército tenía Asa? Dice que tenía un ejército, tenía, ¿cuántos? Dice acá. Dice, hubo también ese ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín y 280,000. Entonces 300 y 280,000, ¿cuánto es? Exacto. Proporcionalmente, cuando llega Asa contra ellos, les tocaba de casi 2.7 por 1. Más o menos, ¿no? Casi de a 3 por 1, para no ser tan exactos. De a 3 por 1 les tocaba. Este Sera viene contra él con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y venía a Maresa. ¿A saludarlos? No, venía a acabar con ellos. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia entre alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hasta ahí. Dice aquí, este pasaje es hermoso porque dice, cuando Asa se ve rodeado o ve venir a ese 3 por 1 contra él, a ese 1,000,000 de ejércitos contra él, lo primero que hace es clamar a Dios. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te ves en problemas? ¿Buscar cuánto dinero traes? ¿Ver si tienes crédito en el banco? ¿Pensar a quién le vas a pedir dinero? ¿Ver qué influencias tienes en gobierno para poderte movilizar y salir del problema? ¿Ver a quién puedes acudir de tu familia que tiene influencias para que vea por ti? Mis hermanos, lo primero que hacemos no es buscar a Dios. Con tristeza, incluso yo lo digo. No exactamente lo primero que hacemos es pensar en qué puede hacer Dios por nosotros. Eso lo dejamos al último. Lo dejamos al último. Nuestra esperanza está en la medicina, en los médicos, en los hombres, en las influencias. ¿Dios puede usarles? Sí, sí puede usarles, pero al que tú debes acudir primero es a Dios, no al hombre. Primero es a Dios y preguntarle: ¿qué quieres que yo haga? Antes de empezar a tomar justicia por tu propia cuenta. Cuando hacen algo contra ti que no está bien hecho, que no te parece, que no te gusta, lo primero que tú haces es ver tus capacidades y medir tu ejército para ir y luchar contra aquello que se opone ante ti. Cuando ya vimos que Él es nuestro amparo, que Él es el que detiene y Él es el que nos fortalece, nos pone bien en Cristo, bien parados para enfrentar lo que venga. No inmediatamente empezamos a llamar por teléfono, a buscar influencias. Si te para un agente de tránsito y no traes licencia, lo primero que tú haces es buscar quién te puede sacar del apuro, en lugar de decir: llévenme a corralón. Yo me he dado vueltas en lugar prohibido. Y el pastor se da vueltas en lugar prohibido. Sí, me he dado vueltas en lugar prohibido. Y una vez venía con los hermanos y me di vueltas ahí enfrente de la Nissan. Y el semáforo estaba a 5 o 10 metros adelante. Me di vuelta, dije,
Eso de que nunca dice, te para el de tránsito y dice, ¿no vio el semáforo? Sí, pero el que no lo vi fue a usted, por eso me lo pasé. Me para y me dice, hasta pena da decir que es pastor, ¿eh? Señor, se dio vuelta en lugar prohibido. Sí, oficial, tienes razón. ¿Para qué le inventas que no la vi? Que si ya sabes que ahí no hay vuelta. Y nosotros absurdamente empezamos, es que no vi el semáforo, no vi la cruz, no vi la flecha, no vi no sé cuánto, no vi la mosca que estaba parada. Inventa cualquier soncera para justificarse. Y lo primero que yo hice fue decir, sí, señor, tiene razón. Aquí está mi licencia, levánteme mi infracción. Y se me queda viendo. Dice, ¿seguro? Digo, sí, no le voy a dar dinero. Yo soy pastor. ¿Usted es pastor? ¿De qué iglesia? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí, sentí vergüenza. Total, creo que me dejó ir. Y otra vez pasó lo mismo, y ya he aprendido a no darme vuelta en lugar prohibido. Porque nadie me ve, pero Dios me ve. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te paran? ¿Buscar uno de a 20? Amparo, saca uno de a 20, ¿no traes? Porque traigo puros de a 1000. No, mi amor, traigo puros de a 500. O sea, lo primero que hacemos es buscar cómo salir del problema. Empieza uno a imaginarse cosas. Me van a llevar al corralón, el carro no es mío, me lo prestó no sé quién, y ahora ¿qué le voy a decir? Tenía que ir a tal lado. Hace años fuimos por este sonido a Reynosa, y Benjamín, la camioneta roja que a veces traíamos, me la prestó para ir por él hasta Monterrey, hasta Reynosa. Y Javier Ambrosio y yo fuimos por el sonido. Y de aquí pudimos haber agarrado por Izmiquilpan y salir a la de Querétaro. De aquí todavía no estaba el Arco Norte y optamos por bajarnos al Mexiquense. Y ese día no circulaba y no me acordé. Íbamos felices, contentos, agarramos el Mexiquense, no el Arco Norte, todavía no estaba, y nos para una patrulla. Pues sí, tuvimos que decirle a qué íbamos, quién era, pero ahí no fue con dolo. Yo no sabía que la camioneta no circulaba los viernes. Le expliqué quién era. Siempre he tenido que decir quién soy, por gracia de Dios, y usar el recurso de decir, déjeme ir. Cuando ellos están esperando uno de a 100, de a 500, dependiendo, y si no circula, son 500 pesos. ¿Quién ha dado mordida de 500 pesos? No alcen la mano. Entonces, por gracia de Dios nos dejó ir, agarramos el Mexiquense y nos dejó ir hasta la de Querétaro. Hay ocasiones que con dolo tú estás haciendo algo y lo primero que piensas es sacar tus propias alternativas y recursos para solucionar el problema y no buscar a Dios. Déjate de cosas, quita tu diablito que tienes en el switch, porque eso es robo. Pero la compañía roba más que yo, sí, pero ese es robo para ti. Como hijo de Dios no debes estar haciendo eso, porque además es antibíblico, es un diablo. No hay trucos para que marque menos. Volteen el switch al revés y les va a marcar menos. No lo hagan, no lo hagan. Y que ponle no sé qué, un imán a no sé dónde, y tonterías y medias para gastar menos. Porque es injusto que nos cobren mucho. Oye, cuando te cobran de menos, ¿tú vas a alegar por qué te cobran de menos? Eso también es injusto. Cuando te cobran de menos, ¿vas a hacer eso? ¿Verdad que no? Es su problema. ¿Para qué me cobran menos? No. ¿Por qué no vas y le dices, estoy pagando muy poco, 10 pesos al año? El primer recurso que nosotros tenemos que hacer cuando estemos ante cualquier situación debe ser el Señor. Nuestro primer pensamiento, nuestro primer qué hacer debe de ser, Señor, dime qué hago. Si pecaste, no te voy a decir si te equivocaste, si pecaste, ve al Señor y dile, Señor, perdóname, tengo que asumir, y yo sé que es mejor que te diga que he fallado, que he pecado, y pedirte tu ayuda, pedirte que estés conmigo para que me digas qué hacer. Porque si yo empiezo a hablar la voy a complicar, y mintiendo no es la solución, y sobornando tampoco, y dando dinero mucho menos.
para que te dejen ir o salir de un problema. Así es que cuando me metan a la cárcel no empiecen a buscar influencias. Mejor vayan por mí y sáquenme. Vamos a buscar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y clamó hacia Jehová, a su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Sabes por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Y lo dice la Escritura, no lo vamos a ver ahorita. Lo escogió porque era el pueblo más débil y pobre, insignificante ante los demás pueblos. Dios está con el débil, con el oprimido, con el que no tiene, con el que piensa que no merece nada. Ahí está el Señor buscándote. El que tiene todo va a buscar a Dios. El que se cree fuerte, el que se cree poderoso, va a buscar a Dios. El que se ve ante circunstancias que no sabe qué hacer, va a buscar a Dios. Por eso Él es nuestro amparo y fortaleza, porque ya no tenemos para dónde hacernos. Porque es donde vamos a buscar a Dios cuando ya no tenemos alternativa de enfermedad, de dinero, de desempleo, de rebeldía de nuestros hijos, de desprecio por causa de conocer al Señor, nuestra esposa, tu esposo, tu familia, tus amigos. Mis hermanos, es tiempo de que busquemos a Dios porque Él nos ha buscado primero. Solo hay que voltear y decir: ahí estás, y tú vas a oír su voz. Tú vas a oír su voz a través de su palabra. El problema es que cuando no vas a la Biblia, ¿cómo vas a saber que ahí está? El Señor me ha abandonado, pastor. Me siento tan sola o tan solo y pienso que el Señor ya no se acuerda de mí. Háblale y vas a ver qué te va a decir: aquí estoy. Aquí estoy. Ahí va a estar. El problema es que tú no lo ves por incrédulo. El problema es que tú no lo ves porque no quieres verlo, porque quieres buscar todavía más soluciones a lo que aparentemente te va a dar respuesta. No hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová. Aunque aquí has estado aprendiendo sin duda a depender de Él, porque debió haber dicho: hazlo tú, no ayúdanos. Hay muchos pasajes, incluso Isaías nos dice: ayuda. Él da ayuda. Más bien tendríamos que llegar a la conclusión de que Él lo hace, y eso es diferente. Cuando alguien te ayuda a hacer, vamos a suponer, cuando alguien te ayuda a hacer los flanes, ¿te salen igual, Mariale? ¿Por qué? Tiene diferente mano, ¿no? Le echa más azúcar, menos sal, le apaga rápido al fuego. Cuando alguien te ayuda, te echa a perder las cosas. Cuando sale en el guacamole, dice el abuelo, yo no lo dije, ese es un chiste local del abuelo. El caso es que cuando alguien te ayuda no es lo mismo. Imagínate que yo me pudiera ayudar gracias, me pudiera ayudar, gracias, a hacer los planes a Mariale, unos planes de café que va a traer para ahora Navidad bien buenos. Imagínense que yo me pusiera a ayudarle y que yo, para darle novedad, le dijera: ¿por qué no le echas tantito vinagre para que se vea diferente? Así una vez hice con Rosita, ahí en un campamento de jóvenes. Llegando, compramos unas botellas de agua de piña colada, sin el otro, nada más pura piña colada. Llega Rosita, la empieza a mezclar y le digo: Rosita, ponle leche porque queda bien buena con leche. Rosita bien obediente y sujeta como siempre, ¿verdad, Luis? Le pone leche al agua y se le corta. ¡Paz! Y yo entro y le veo y le digo: ¿qué pasó? Es que usted me dijo, pastor, que le hiciera. Le digo: cámbiala, pon otra cosa. A ver si haces bien las cosas, Rosita. Cuando uno ayuda, echa a perder. Mejor dile al Señor: hazlo tú, porque si tú le ayudas al Señor, esa mentira, ese absurdo de que Él hace sus 50 y tú tus 50, eso no es cierto. Porque cuando tú haces no el 50, imagínate, si haciendo el 1% echamos a perder todo, ahora el 50. Por eso es mejor otorgarle al Señor y yo encargarle a Mariale y decirle: Mariale, ¿puedes hacer los planes? Sí, pastor, gracias. Artemisa, ¿puedes hacer el pastel de chocolate? Sí, gracias.
Ruth, ¿puedes hacer la ensalada de Navidad con nueces y pasas? Sí, gracias. Y uno descansa. No, más bien uno se lo come. Y ellas se cansan. Apúntales, Amparito, a ellas tres lo que acabo de mencionar. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Cuando uno se relaciona con ese Dios que conoce, le dice: es mi Dios, es Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. No es con espada ni con ejército, sino ¿cómo? Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, tú eres quien hemos confiado y hemos descansado. No va a suceder exactamente lo que yo pida, lo que tú quieras hacer. A veces nos defraudamos de Dios y nos desilusionamos de Él porque no hace lo que yo le estoy pidiendo. Mis hermanos, ya reacciona, no es por ahí. No es lo que tú le pidas a Dios. Por eso la oración eficaz no es que yo insista o que le hable bonito. La oración eficaz del justo es bien hecha, y la oración bien hecha es conforme a su voluntad. ¿Y cómo voy a saber su voluntad? Ve a su palabra, relaciónate con Él y ya sabes qué pedir. No vas a pedirle nunca nada que vaya en contra del mismo. Acaba con mi suegra, Señor, ya no la aguanto. Cualquier cosa. No puedes ir en contra de Dios mismo. Dios es santo. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Y si tú no dices eso, que es Jehová tu Dios, no lo conoces. No prevalezca, no sobrepase, no vengas contra nosotros, el hombre, porque en ti nos hemos apoyado. La primera actitud que vemos de este rey ante unas circunstancias es acudir a Dios. ¿Haces eso también? ¿Vas al Señor ante las primeras dificultades que tienes? ¿O como que ves hasta dónde aguantas para ya ir al último? ¿No es cierto que vamos siempre al último cuando ya estamos desnudos, cuando estamos miserables, cuando estamos abatidos, cuando estamos deprimidos, cuando ya se acabaron todos nuestros recursos, todas nuestras alternativas, todos nuestros apoyos? Aquellos que se han dedicado a tomar, a embriagarse, ¿cómo les surgen amigos por todos lados? Pero cuando alguno de esos le dice a sus amigos supuestos: ¿me apoyas para pagar mi renta?, nadie te presta. O cuando tú le dices: ¿me puedes apoyar para ir a llevarle de comer a mi familia?, nadie te presta. Pero para el vicio y para el mal, todos te proveen. Y eres el gran amigo. Acude a Dios, porque en Él vale la pena confiar y descansar. A Él tenemos que acudir, y el hombre no va a prevalecer nunca contra Dios. Pase lo que pase, estés pasando lo que estés pasando en tu vida, Él es nuestro amparo. Saca un amparo. Yo ya tengo el mío. Saca un amparo y ve al Señor y dile: en el nombre de Jesús, por la preciosa sangre de Cristo, por lo que hizo Él, Señor, ayúdame, hazlo tú, yo ya no puedo. Eso es tu amparo. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están los que decían que venían a...? ¿Te acuerdas ese canto? ¿Dónde están el millón de personas, 3 contra 1? ¿Dónde están? No depende de ti, depende de Dios. Tú te has sorprendido lo que Dios ha hecho cuando tú clamas a Él y le dejas a Él. Primera de Pedro, vayan conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué hacía Jesús? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando tú le encomiendas la causa al que juzga justamente, ¿qué hace el Señor?
¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace? No hace nada, no oigo nada. Cuando tú le encomiendas la causa al que juzga justamente, ¿qué hace el Señor? Justicia. Justicia. ¿No? Y cuando nosotros tomamos justicia por nuestra propia cuenta, el Señor se hace a un lado. ¿Quieres hacerlo tú? Está bien, hazlo. ¿Quieres dejarme a mí? Yo voy a hacer la justicia, no tú. Y Asa lo que hizo fue encomendarle al Señor todo y vio cómo desapareció ese 1,000,000 de personas. Tomaron gran botín. Los soldados en ese tiempo vivían de la guerra y cuando conquistaban un pueblo, derrotaban un pueblo, tomaban todo, el oro, los animales, lo mejor, y lo llevaban para sí y ya les pertenecía. Aquí le llama botín. ¿Sí? Vamos a seguir. 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Horrenda cosa es caer. Y tú y yo también, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No para condenación. Si nos burlamos de Él, si pensamos que no pasa nada, si estamos jugando con la sangre de Cristo, Dios va a disciplinarnos porque nos ama. Aquí como que todo va muy bien, ¿no? Aquí como que la vida de Asa suena muy dulce, muy tierna. Acuérdense lo que dice Efesios, somos fortalecidos por Él. Y vamos a ver ahora qué pasa con este hombre. Versículo 1 del capítulo 15 de Segundo de Crónicas, por favor. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Si nosotros permanecemos con Él, entonces hay fruto. Juan 15:5 dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en Él, ¿cómo dice? En mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros abandonamos al Señor, Él nos deja a nuestra propia merced. A pesar de que esté aquí el Espíritu Santo, contristado, apagado, porque no le creemos, porque no le dejamos obrar, porque no nos interesa lo que Él dice en su palabra, porque prefiero experimentar lo que el mundo dice y usar mis propios recursos para supuestamente yo salir adelante. En alguna manera le estaba diciendo esto también al pueblo. Ustedes están conmigo y yo voy a estar con ustedes. Ustedes me abandonan y yo los voy a dejar. 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Hasta ahí. ¿En qué momento se convirtieron al Señor? Se regresaron a Él, se volvieron a Él. ¿En el momento de qué? De las tribulaciones. Benditas pruebas, benditas tribulaciones, porque esas nos hacen estar recordando a quién debemos ver. Así es que deja de maldecir las pruebas y las circunstancias que estás pasando, porque por eso estás clamando a Dios y por eso estás aquí esta mañana. ¿Cómo ves? Y yo mismo. Hay cosas que yo no entiendo, que me duelen, que me lastiman, que me causan incertidumbre, pero eso me hace decir: Señor, ayúdame. Cuando voy caminando en las mañanas a pasear el jardín, digo: gracias, Señor, gracias por lo que permites en tu iglesia, en la vida de Eric, en la vida de Artemisa, en la vida de Kevin, en la vida de Jackie, en la vida de Paco, de los Pacos, en la vida de Braulio, en la vida de Otoniel, en la vida de Martín, en la vida de Angélica. Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo. En Sharon y en Benja, bendito seas, Padre, por lo que está pasando. Gracias por lo que haces en la vida de Octavio, en la vida de Tete, de su cuñada, de Alberto, que todo el tiempo pasa con dolores de rodillas, que diga de espaldas, cargando tabiques. ¿Allá no? Gracias, Señor, por lo que estás pasando, permitiendo en cada uno de nosotros, en mi vida,
por lo que siento, por lo que pienso, porque aquellos momentos que pienso que tú no estás, me haces recordar por tu espíritu que ahí estás, que no me has dejado. Dios permite tribulaciones para que nos acordemos, o pruebas, o circunstancias que nos hacen recordar y nos hacen buscar a Dios de todo nuestro corazón. ¿No es cierto que cuando estás en el hospital esperando que tu esposa salga, tienes la Biblia en la mano leyendo? Y cuando toda la semana y antes no la tomabas, o estás escuchando audios de mensajes o predicaciones, o estás orando allá afuera del quirófano, y cuando no, ni te acordabas del Señor. ¿Te das cuenta? Benditas tribulaciones, porque nos hacen buscar a Dios. No necesitamos vivir bajo tribulación para estar en relación con Dios. Aún en la tribulación podemos estar viviendo en gozo. Aún en los momentos de quietud y de paz podemos estar disfrutando en comunión con nuestro Dios. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aunque este pasaje es de la ley, es un pasaje muy parecido que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia en Cristo Jesús. Pero esforzaos vosotros, y la manera de esforzarle no es echarle ganas. La manera de esforzarse es estar puestos los ojos en el autor y consumador. La manera de esforzarse es no soltarse, no dejar de mirar, no asirse de Él todo el tiempo sin mirar a ningún otro lado, a pesar de que de los dos lados haya precipicio. Como cuando vamos a la sierra, mi esposa no sabía en un lugar, no recuerdo cuál es, si San Ambrosio o San Esteban, que va subiendo, San Ambrosio, va subiendo en la camioneta y para los dos lados hay precipicio, 100 metros hacia abajo, así. Es como una faldita del cerro que van subiendo como 100 metros o más. Y hasta de regreso le dijimos a mi esposa, voltea a los dos lados. Ya después ya no hubo eso, pero si lo sabes, vas así. Hay algunos hermanos que antes de subir ahí se ponen a orar en la camioneta. Guárdanos, Señor, de esta subida. Ustedes no saben todos los peligros que hay ahí. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Nosotros desistimos, aventamos la toalla, como vulgarmente se dice, y decimos, ya hasta aquí, ya me cansé, ya no puedo hacer más. Yo estoy dispuesto, pero los demás no quieren. Pues sigue haciéndolo, aunque los demás no quieran, porque así Dios quiere que tú lo hagas. Entonces, ¿para quién lo haces? ¿Lo haces para ti mismo, para ti misma? ¿Para que te aplaudan, para que te reconozcan? ¿O lo haces para el Señor? Si lo haces para el Señor, ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te provee los recursos? ¿Quién te capacita? Pues Él. Entonces, síguelo haciendo, aunque los demás no lo hagan. Todos estamos en un proceso de entender y de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después, hasta ahí tantito. Recuerdo algo que hace muchos años pasó en mi vida, esto de cobrar ánimo. Cuando vamos a la Biblia y nosotros nos sentimos, porque a veces nuestros sentimientos son los que están gobernando, no el espíritu, nos sentimos muy mal, muy deprimidos, vamos a la Biblia y ¿qué hace su palabra? Trae gozo a nuestro corazón, ¿no? Y recuperamos el ánimo, ¿sí o no? Como cuando corremos y nos sentamos un poco para seguir la carrera, recuperamos el ánimo. Pues la palabra de Dios hace eso y mejor. Yo recuerdo hace muchos años cuando pusimos un negocio, mi esposa y yo, y un familiar muy cercano, una de mis hermanas, nos renta su local y invertimos todo lo que teníamos de recursos en ese tiempo. Yo acababa de salir del banco, trabajé en Centro Bancomer por 9 años, salí del banco y invertimos recursos ahí. Y mi hermana nos renta su local y yo le dije, hazme un contrato. Y ella dijo, no es necesario, somos hermanos, ¿cómo te voy a rentar un contrato?
Al mes y medio o al mes me pide el local porque su hijo quería poner el mismo negocio que yo había puesto. Yo recuerdo que cerré mi boca, Dios me llevó a callar, porque si yo le hubiera hablado, le hubiera hecho muchas cosas. Le dije: Amparo, no digas nada, vamos a casa y vamos a orar para saber qué hacer. Fuimos a casa. Recuerdo muy bien que estaba sentado en la mesa del comedor, llorando de coraje, de impotencia, de desconcierto, de saber que mi propia familia había hecho algo contra mí que yo no entendía. Y días atrás yo le había enseñado a Mariana un versículo. Ella tenía posiblemente 2 o 3 años, en un pizarrón, aunque no sabía leer, pero sí hablar, y hasta ahora lo sigue. Y recuerdo que yo estaba llorando en esa mesa sentado, orando y diciendo: Señor, ¿por qué permites esto? Reclamándole hasta cierto punto a Dios por qué había permitido eso, que nosotros teníamos una esperanza de progreso, de avanzar, de trabajar, etcétera, etcétera. Y ella llega con su pizarrón donde estaba escrito el versículo Filipenses 4:13, y llega y me dice, yo llorando, alzo mi rostro y estaba parada con el pizarrón escrito ese versículo, y me dice: papá, mira. Volteo a ver el pizarrón, leo el versículo y digo: es cierto, tienes razón, hija, no vamos a hacer nada, vamos a encomendarle al Señor que Él haga todo. Me acuerdo que me sequé las lágrimas, fui con mi esposa y le dije: vamos a hacer esto, vamos a decirle que solo nos pague todo lo que invertimos y se quede con el negocio. Y ahí muere. Y ella inmediatamente nos pagó lo que habíamos invertido y nos retiramos. Ese negocio hasta ahorita, después de 20 años, sigue cerrado. Yo después, regresando a casa, le dije a mi mujer: no vamos a pedir que Dios traiga juicio sobre ella, vamos a pedir misericordia, que Dios tenga misericordia por ella, porque no sabe lo que es meterse con un hijo de Dios. No quise yo que hiciera Dios nada, pero Dios trató muy fuerte con ella. No puedo dar muchos detalles de lo que pasó en su vida y hasta ahora sigue pasando. No solo por eso, sino por muchas cosas que han pasado en ella. Pero cuando uno encomienda al Señor y le deja al Señor las cosas, Dios responde. No para venganza nuestra, sino porque Él es justo. Tú no pidas que tu enemigo sufra. No pidas que tu prójimo que te ha hecho daño, que se burla de ti, que escarnece contra ti, le caiga la maldición de Malaquías, como dice Luis. Y si no saben qué es eso, pregúntenle a él. Oye, Luis, ¿cuál es la maldición de Malaquías? ¿No lo han oído a veces que dice eso? ¿Sí o no? Mano, si no haces esto, te va a caer la maldición de Malaquías. Ahí Luis va a practicarles qué significa eso. No le pidas que caiga la maldición de Malaquías a tu enemigo, ora por él, porque su alma es más valiosa que el dinero, que la casa que te quitó, que el carro que te robó, que las cosas que abusó de ti, aún lo que te haya agraviado físicamente, si te golpeó o hizo algo, su alma es mayor que todo eso. No vamos a acabar, vamos a hacer una oración y lo dejamos ahí. Pónganse de pie, por favor. Amado Padre, esta mañana queremos agradecerte por lo que tu palabra nos enseña y nos recuerda. El ejemplo maravilloso que tenemos de Jesús. No el ejemplo del pastor, no el ejemplo de Chucho, de Tete, de Armando, del abuelo, de Beto, de Tere. No el ejemplo de Paco, ni de ninguno de los que estamos aquí. El ejemplo tuyo, el ejemplo de tu amado Hijo Jesús, que derramó su sangre en la cruz y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que te creyó y te obedeció en cada parte y en cada momento de su vida que estuvo con nosotros en este mundo. Ese ejemplo, Señor, nosotros tenemos que seguir. Ese ejemplo, Señor, cuando tú formas a Cristo en nosotros, no imitándolo, sino permitiendo que tu Espíritu reproduzca su vida en nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer. Imitar su fe, confiar en ti, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de aquellas cosas. Ahora vemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza.
Pase lo que pase, Señor, siempre estás ahí, confortándonos, animándonos. Tú eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.